Fue alumno mío hace unos cuantos años y sobrevivió, de manera que esto no es tan peligroso. No, volviendo al tema. Estábamos hablando de poder constituyente, habíamos dicho que podemos definir el concepto de poder constituyente en el entendido de que es la potestad, la capacidad de modificar la Constitución, o sea, perdón, de modificar no necesariamente, de establecer normas constitucionales y luego modificarlas más adelante en el tiempo. Habíamos dicho que en realidad puede haber distintos mecanismos, distintos procedimientos, y que en el momento de emerger un nuevo Estado, de constituirse un nuevo Estado, ahí estamos en presencia del poder constituyente originario, que por lo general responde a un acto de fuerza, ¿no? O sea, nos independizamos, entonces cortamos el lazo con la metrópoli anterior, ya no somos España, hemos pasado a ser un Estado constituido, independiente, etcétera. 1830, por ejemplo, 18 de julio de 1830. El poder constituyente derivado es, de alguna manera, a ver, retomar esa potestad que se tuvo cuando se constituyó el nuevo Estado para decir, bueno, vamos a cambiarle esto, vamos a modificar aquello. Y eso en función de los procedimientos previstos por el propio ordenamiento jurídico. También dijimos que por lo general las constituciones contienen un procedimiento para ayornarlas, ¿no? Para ponerlas al día, para cambiar lo que estaba de antes y transformarlo este, en un nuevo planteo, en un planteo que probablemente recoja cosas de anteriores, pero las adapta a la nueva realidad, a la cultura del momento, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a esta placa, ¿no? De alguna manera, a ver, podemos decir que está emparentada con la idea, esto del poder constituyente derivado, con la idea de la rigidez de la Constitución. O sea, hay un procedimiento específico, por lo general, digo, por lo general no necesariamente tiene que ser así, pero hay un procedimiento específico para cambiar las constituciones que están previstas en la Constitución anterior, ¿no? 1830 había un mecanismo, se modificó en 1912, por ejemplo, y después se siguió modificando cada vez que reformamos la Constitución, hasta que en 1942, no hubo muchas oportunidades tampoco, ¿no? Pero hasta que en 1942 se aprobó el texto que hoy tenemos vigente para la modificación, o sea, lo que hoy es el artículo 331 de la Constitución. Entonces, la rigidez implica órganos especiales, distintos a los que aprueban las leyes comunes, eh, mecanismos especiales, específicos, como por ejemplo un plebiscito para aprobar la reforma constitucional, u otros mecanismos, digamos, que se apartan del mecanismo de aprobación de las leyes para decir hay un mecanismo específico para cambiar la Constitución, dada la jerarquía de la Constitución, dada esa situación en la cúspide, digamos, de una pirámide, recordando a Kelsen, donde la Constitución está por arriba, las leyes están en el plano siguiente, por debajo, y bueno, y volvemos a una cosa a la que hemos aludido, me parece que más de una vez, y es que ese plano por debajo debe compadecerse, debe ser afín a lo que dice la Constitución, y si así no fuera, habrá mecanismos de control para asegurar la primacía de la Constitución. Bueno, bueno, acá tenemos algunos mecanismos. No se lo vamos a preguntar, pero de todos modos
de pronto no está mal tener una idea de cómo funciona en otros países, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Estados Unidos, acá hay un primer paso que la dan los parlamentos, digamos, las asambleas legislativas de los estados. Se cita una convención, o sea, un órgano especializado, y bueno, y después ratifica, eso que se aprueba es ratificado por los estados o por convenciones en los mismos, ¿no? Em, Acá tenemos en Francia todo un procedimiento específico, una aprobación por referéndum, que es la consulta popular, que es lo que nosotros llamamos plebiscito. Y bueno, y tenemos allí algunas cláusulas pétreas, ¿no? Por ejemplo, no puede revisarse la forma republicana de gobierno, o sea, Francia no debería volver a ser una monarquía, por ejemplo, de acuerdo con las normas constitucionales. Una Bien, acotación. sí, Bueno, adelante. Francia en 1875 estableció en su constitución de aquella época, de la Tercera República, que la constitución no podía ser modificada bajo amenaza de invasión extranjera. Ah, Sin embargo, cuando firma en 1940 un armisticio con Alemania, modifica la constitución siendo ocupada por una potencia extranjera. Por algo mm, después se instala que no se puede reformar, atentar contra la integridad del territorio en la claro. constitución. Sí, sí. Pero bueno, ese es un poco, gracias Maximiliano, es muy importante estos aportes. No, lo que tal vez la reflexión que nos puede llevar es que tenemos un planteo, cosa que se da a veces, ¿no? No, no es el ideal, por cierto, pero tenemos un planteo escrito y a veces la realidad desborda lo que está escrito y termina funcionando porque, bueno, ¿se acuerdan aquella expresión? A veces lo político está por encima de lo jurídico, ¿no? Que dijo en su momento el expresidente Mujica, ¿no? Y bueno, más allá, no sé si lo dijo con ironía o no lo dijo con ironía, pero a veces pasan estas cosas, o sea, no, no se va a reformar si estamos invadidos, pero si estamos invadidos y no habrá más remedio de pronto si el invasor tiene la fuerza suficiente de imponer sus soluciones, ¿no? No estoy diciendo que esto esté bien, no estoy diciendo que esto esté bien. Me hace acordar, de cualquier manera, que parece broma, pero sucedió, una respuesta que tuve de un estudiante, no me acuerdo si en un examen o en un parcial, donde la pregunta era mecanismos de modificación de la Constitución. Y la respuesta fue, hay un mecanismo muy rápido, que es dar un golpe de Estado, ¿no? Bueno, claro que no salvó, no por esa respuesta, sino porque en realidad estaba todo muy precario, digamos, por no decir nada más fuerte. Bueno, acá tenemos, ¿no? La Argentina, los argentinos en realidad han tomado el modelo estadounidense y bueno, y lo han retocado, en fin, en algún momento se parecía más, hoy posiblemente se parezca menos, pero yo diría que el estilo, la base es un poco coherente, ¿no? La Constitución argentina con aquella Constitución de Estados Unidos. Y Estados Unidos fue pionero en la aprobación de constituciones nacionales, constituciones de los estados como estado genérico. Ahora, lo interesante, lo interesante, el comentario que podemos hacer es que cuando Estados Unidos nace como una unidad, en realidad era, algo de esto ya dijimos, en realidad la idea era instaurar una confederación. O sea, esto implica una asociación de estados distintos, que no necesariamente iba a ser un estado como persona, digamos, del derecho internacional, sino que iba a ser una especie de alianza entre estados diferentes
Y eso determinó que la vez pasada Maximiliano lo explicó muy bien. Eso determinó que en algún momento dado, bueno, determinados estados dijeron, bueno, nosotros somos los estados confederados, no nos interesa seguir formando parte de los Estados Unidos. Ahí estaba el problema de la esclavitud en el medio también, ¿no? Nos vamos, ¿no? Y desde el estado central, desde Washington, se dijo algo que podríamos interpretar de acá no se va nadie, esto ya no es una confederación, esto es un estado federal, y no se va nadie, ¿no? Buah, eso terminó con la guerra. Eh, pero bueno, a veces vale la pena el comentario, ¿no? O sea, insisto, no lo vamos a preguntar, pero vale la pena tener contacto con esta temática, tener una idea por lo menos. Bueno. Brasil, tenemos otro modelo acá. Interesa destacar una cosa, interesa destacar que a veces intervienen los órganos legislativos, en nuestro caso también sucede, e intervienen, hay un papel que juegan, ¿no? Entonces ahí tenemos, hay una iniciativa, una propuesta por un tercio de los integrantes de cada una de las cámaras o del presidente, y después una aprobación por parte de las asambleas legislativas de los estados. Hay alguna cuestión más, por ejemplo, durante la vigencia de los estados de emergencia, que el estado de emergencia es un estado de crisis, de una inundación, un terremoto, una invasión, ese tipo de cosas que no habilitan al funcionamiento del derecho en condiciones habituales, en condiciones ordinarias, ¿no? Y después algunas cláusulas que se consideran inmodificables, como por ejemplo la forma federal del Estado, o sea, Brasil es una federación, las características del voto, la separación de poderes, etcétera, ¿no? Y una propuesta rechazada no puede volverse a presentar en la misma legislatura. Bueno, a ver, España, 1978, sigue siendo la constitución vigente. También en la intervención parlamentaria, este, puede haber, no necesariamente, una consulta popular, ahí se le llama referéndum. El referéndum es una consulta popular, con una peculiaridad, en nuestro caso. ¿A qué le llamamos referéndum? No a cualquier consulta popular o de la ciudadanía, sino a una consulta, instaurada para dejar sin efecto una ley anterior. Eso es el referéndum en el derecho constitucional uruguayo. Esto está en el artículo 79 de la Constitución, y a lo que le llamamos plebiscito es a las hipótesis del test 21, que son las de los mecanismos de reforma, ¿no? Bien. Este, bueno, y hablan de un procedimiento extraordinario. Nosotros tuvimos en realidad dos procedimientos en 1830, y después se fue enriqueciendo el tema a medida que fue pasando el tiempo. Bueno, termina también con una consulta popular, etcétera. Bueno, vayamos a nuestra situación. Sobre esto sí, puede recaer una pregunta. ¿Qué tenemos? El hoy, artículo 331, refiere a la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Qué significa esto? Esto significa que formalmente, o sea, los mecanismos formales son los mismos para redactar un texto completamente distinto al anterior, como para cambiarle una palabra, ¿no? Hay que seguir los mismos pasos. Esto termina con un plebiscito necesariamente. Si no, no hay reforma constitucional. ¿Y quiénes participan de ese plebiscito? Los ciudadanos habilitados, o sea, hay quienes son, bueno, los ciudadanos naturales, el nacido, que son los nacidos en territorio
nacional, o sea, los nacionales, podríamos decir, y también los hijos de padre o madre oriental, con tal de que se avecinen, se hayan avecinado, o sea, se hayan venido a vivir, y se inscribieran en el registro cívico nacional que lo lleva la Corte Electoral. Entonces, todos estos ciudadanos habilitados, naturales y legales, forman parte de la ciudadanía, forman parte de la nación soberana, o sea, soberana, forman parte de la máxima autoridad, digamos. Ese es el concepto de soberanía. Creo que ya lo señalamos, pero valga a título de repaso esto, ¿no? Bueno, los mecanismos de reforma. Acá tenemos cuatro mecanismos y uno derivado. Vamos a hablar de ello. El primer mecanismo, conocido como de iniciativa popular, está regulado en el artículo 331 literal A de la Constitución. Hay en realidad cinco literales, cuatro que refieren a procedimientos en concreto y el quinto que lo vamos a ver en un rato. El quinto no es un nuevo mecanismo para la modificación, sino que habla de determinadas circunstancias en las que se puede dar eh, la hipótesis prevista allí. Bueno, iniciativa del 10% de los ciudadanos, esto implica juntar firmas, ¿no? Esto implica, eh, digamos, plantear la iniciativa. Estamos hablando del 10% de los ciudadanos inscriptos que deben ser, y esto deben ser aproximadamente unas 150.000 personas, ¿no? Entonces, ese 10% presenta un proyecto articulado al presidente de la Asamblea General, que es normalmente el vicepresidente de la República. Acá podemos entrar en alguna sutileza, pero me parece que no es el momento, ya lo diremos en su oportunidad, pero quien esté presidiendo recoge las adhesiones. Acá hay otra cosa, otro concepto que vale la pena mencionar, que es qué significa proyecto articulado. Y bueno, pues, proyecto articulado es aquel proyecto redactado que dice, por ejemplo, modificas el artículo 37 de la Constitución de la República que pasará a tener tal redacción, ¿no? Em, Se presenta al presidente, el presidente lo remite a la Corte Electoral para que haga el control debido, a ver si efectivamente está el 10% de los ciudadanos presentando ese proyecto. Generalmente, bueno, hemos visto, incluso en las últimas elecciones, donde se presentó uno de los proyectos por este mecanismo, y bueno, venían las carpetas, las cajas con las adhesiones de las personas que habían adherido. Bien, entonces, se presenta, hay un control a ver si esto está bien, esto se hace por parte de la Corte Electoral y después tenemos la culminación que es el plebiscito. ¿Cuándo se hace el plebiscito? Se hace en ocasión de la elección más inmediata, siempre y cuando la presentación tenga más de 6 meses al momento de la elección. Si esto se presentara, digamos, cuando faltan 4 meses para la elección, por ejemplo, entonces allí pasa a la elección subsiguiente. Y acá tenemos otro tema a plantear, o sea, el artículo 331 es, en fin, es un artículo extenso, pero es un artículo, pero lleva implícitas algunos temas, algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué es la elección más inmediata? Cuando esto se redacta, 1942 y sucesivamente, cuando esto se redacta, las elecciones eran cada 4 años. Después pasaron a ser cada 5 años a partir de 1967. Eh, y
la elección más, ¿esto qué significaba? Significaba que si no llegábamos a los 6 meses antes de la elección, había que esperar 5 años para la consideración en la elección siguiente. Ahora, hoy por hoy la realidad ha cambiado. Hoy por hoy hay un ciclo electoral que arranca con las elecciones internas de los partidos políticos. Yo diría que es altamente discutible que esa consideración, esa convocatoria a la ciudadanía, a los electores en general, sirva a estos efectos. Digo, a ver, esto es una reflexión, una interpretación que hago yo, pero en realidad no conozco una especie de interpretación oficial, por ejemplo, por parte de la Corte Electoral, que diga las elecciones internas también sirven. Y acá hay una consideración a hacer. El problema de las elecciones internas, el problema, en fin, la característica, mejor dicho, de las elecciones internas es que no son obligatorias para los electores. Entonces, hay elecciones internas de los partidos, se hacen un día para todos los partidos, o sea, en realidad estamos en presencia de varias elecciones internas en paralela, controladas por la misma comisión receptora de votos, pero son elecciones distintas. Cada uno vota en la interna del partido que le parece interesante participar de la interna de ese partido, digamos. Pero esto no es obligatorio para la gente, es en cambio sí obligatorio para los partidos, que tienen algunas características. O sea, si uno quiere, digamos, presentar un nuevo partido político, bueno, lo hace ante la Corte Electoral y debe jugar algunos papeles o seguir algunos procedimientos. Por ejemplo, tener elecciones internas para la designación de los candidatos de los partidos. Los partidos deben tener candidato a la presidencia, aunque el propio candidato y todos los demás estemos seguros de que ese no va a ser el presidente, porque el apoyo que puede tener es un partido pequeño, el apoyo que puede tener es chico, pero bueno, de cualquier manera, tenemos sí un evento electoral que es ese que está previsto, que hay que hacerlo. Así el partido, en la interna del partido haya 5 votos, pero hay que hacerlo. Y después tenemos ahí sí el ciclo obligatorio, que es elecciones nacionales, en octubre, el último domingo de octubre de cada 5 años. Luego una posible o eventual segunda elección o balotaje o segunda vuelta. Todo esto refiere al mismo episodio, que esto es para cuando el candidato en la primera elección, el candidato a la presidencia, o mejor dicho, la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, no alcanza la mayoría absoluta de los votos. Entonces ahí hay una segunda elección o vuelta o balotaje entre el candidato más votado y el candidato más votado y el que le siga en votos. Entonces allí se puede dar la realidad de que el más votado en la primera vuelta no sea el más votado en la segunda vuelta, y esto ha sucedido en un par de ocasiones, Em, incluyendo las elecciones pasadas, por ejemplo. Bueno, entonces, estábamos en esto. El plebiscito se hace en la primera elección de las que valen a estos efectos, eh, pero si hubiera segunda vuelta, supongamos que no se alcanza la mayoría, si hubiera segunda vuelta, esa segunda vuelta puede ser. Acá hemos coincidido con Oscar Botinelli, me acuerdo que, no sé qué yo que había escrito y él me llamó, me dice, oye, me estás diciendo, le digo, no estoy diciendo lo que estás diciendo vos, o sea, no estoy diciendo otra cosa, no me malinterpretes, o sea, el tema era que la segunda vuelta para elegir presidente
podía servir a los efectos de las elecciones del plebiscito constitucional. Bueno, eh, existe la posibilidad, esto está también dentro del 331 literal A, de un proyecto, la Constitución le llama sustitutivo, promovido por la Asamblea General. ¿A qué apunta esto? Supongamos que hay consenso en lo que se está planteando mediante la junta de firmas, etcétera, ¿no? Mediante esta iniciativa popular que estamos comentando. Supongamos que hay consenso, pero el proyecto está mal redactado, no se entiende bien, o por ejemplo, hay ahí alguna solución que la asamblea, los integrantes, la mayoría de los integrantes de la Asamblea General no comparte. Digo de paso, por si hubiera alguna duda, Asamblea General es un órgano del Poder Legislativo integrado por los integrantes de ambas cámaras. O sea, cuando vamos a las elecciones elegimos senadores y representantes, pero una vez que están electos, integran un órgano específico que es la Asamblea General que actúa en determinadas circunstancias. Concretamente, cuando no hay acuerdo entre ambas cámaras en torno a un proyecto de ley, concretamente cuando, por ejemplo, hay una observación del Poder Ejecutivo que le devuelva, le devuelve el proyecto a la Asamblea General, y la Asamblea General puede levantar esa observación o aceptarla o no decir nada y dejar transcurrir un tiempo a partir, digamos, a partir del cual no, a partir de su vencimiento, tenemos una aprobación tácita de lo que el Poder Ejecutivo sostuvo en su observación. Bueno, eh, entonces tenemos la posibilidad de un proyecto sustitutivo, ambos se plebiscitan juntos. Acá hay una interrogante que no está contestada, y es que si ambos se plebiscitan juntos, alguien puede votar por los dos. Parecería que la palabra sustitutivo, la calificación de sustitutivo, estaría excluyendo al proyecto original, pero tampoco lo puedo afirmar, ¿no? Está planteado en estos términos. Y para que sea aprobatorio el plebiscito, tendría que votar a favor, por sí, la mayoría de los ciudadanos que concurren a los comicios, que deben representar al menos el 35% de los inscritos en el Registro Cívico Nacional. No dice ciudadanos inscriptos, pero prácticamente hay un consenso en cuanto a que los que pueden votar en los plebiscitos son los ciudadanos. Y entonces allí tenemos la duda, ¿no? El 35% de los ciudadanos inscriptos o el 35% de los habilitados a votar inscriptos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son aquellos electores que están previstos en el artículo 78 de la Constitución, o sea, aquellos extranjeros que no optaron por adoptar la ciudadanía legal, que es la que pueden adoptar los extranjeros, pero que igual tienen la voluntad de votar y se inscriben a esos efectos, ¿no? Bueno, entonces acá hay algunas preguntas que de alguna manera ya esbozamos. El tema es así. Debe presentarse el proyecto antes de los 3 meses para seguir adelante, o alcanza, o sea, es necesario que para el segundo, para aprobar, digamos, esa especie de alternativa, tienen que pasar 3 meses o alcanza con que la Asamblea General apruebe, digamos, un proyecto por su lado, y entonces ahí esto se plebiscita en una segunda vuelta, que podría ser la segunda elección, la del balotaje, que es un mes después, no 3 meses después.
Bueno, después el otro tema que ya lo esbozamos es, ay, bueno, se me escapó. La otra disyuntiva es si se pueden votar ambos proyectos, ya lo dijimos, ¿no? Y qué valor tendría la expresión sustitutivo para este caso. Y después la tercera planteo, duda, a ver, el tercero es si podría haber más de un proyecto sustitutivo. Porque, a ver, podrían haber dos propuestas por iniciativa popular que dijeran cosas distintas, y entonces allí supongamos que en ambos casos aparece el proyecto sustitutivo de la Asamblea General. Eh, la pregunta es si pueden haber dos proyectos sustitutivos, cuántos puede votar la ciudadanía de todo lo que hay en ese paquete, digamos, de artículos propuestos. Y bueno, son cosas para las que no hay una respuesta nítida. El día que se nos plantee el problema, ahí posiblemente la Corte Electoral resuelva y aporte una solución, o diga reglamentaria, digamos. Reglamentariamente vamos a admitir un solo proyecto alternativo, o podría decir algo distinto, o un proyecto alternativo por cada proyecto por iniciativa popular. Esto del proyecto sustitutivo, dije alternativo, me traicionó el subconsciente. Lo que pasa es que es una especie de alternativa. Este proyecto sustitutivo está previsto en el 331 literal A, o sea, es como una especie de, diríamos, apéndice de la iniciativa, del mecanismo conocido como iniciativa popular, pero puede funcionar y ahí está la posible intervención del Poder Legislativo en el primero de los procedimientos para el cambio constitucional. Bueno, literal B, 331 literal B. A esto es conocido como procedimiento de iniciativa legislativa, tiene algunos parecidos con el caso anterior, pero hay una diferencia enorme en cuanto a esto. O sea, para el otro caso decíamos, y bueno, tenemos que pensar de pronto en unos 150.000, no tengo el número con precisión, pero unos 150.000 adhesiones para que empiece a funcionar el procedimiento. Que esto es necesario en todos los casos. El que quiera cambiar la Constitución y no tenga acceso no tenga predicamento a nivel del Poder Legislativo, entonces lo que tiene que hacer es ponerse a dar firmas. En cambio acá, bueno, también tenemos una especie de junta de firmas, pero la diferencia es que entre cuatro personas, y los legisladores son, bueno, acá también puede haber una duda, pero 30 senadores más 99 representantes, o sea, estamos ya en los 129. Está el tema de que cómo vota el vicepresidente de la República. ¿Es un legislador o no es un legislador? Sobre esto también ha habido dudas, planteos, diferencias, eh, en circunstancias distintas. Por ejemplo, también hubo un caso que se planteó donde se planteaba la situación del candidato a la presidencia en una fórmula, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema era que la Constitución dice que los integrantes de los directorios de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, si quieren ser candidatos a legisladores, deben irse, renunciar al cargo a más de un año, ¿no? No puede renunciar en el día, en fin, menos de uno, ¿no? El año menos uno. Tiene que ser el año más uno, por ejemplo. 65, también puede haber un planteo. Se puede presentar en el día 365 o tiene que renunciar, digo, en el día 365 como límite,
o tiene que renunciar en el día 366. Bueno, uno puede decir, ¿y si el año es bisiesto? Eh, Tengo otro temita, ¿no? ¿Qué pasa si el año es bisiesto? Ahora, ¿qué pasa con el vicepresidente? Que ese fue el tema que se planteó. Y ahí hubo, incluso nosotros también fuimos consultados, hubo toda una especie de planteo genérico de la doctrina de los que enseñan y estudian el tema, casi unánime, no me atrevo a decir absolutamente unánime, porque lo que dijeron fue, bueno, ¿es legislador? No es legislador. Lo cierto es que legisla, vota en la Cámara que preside, participa del voto en la Asamblea General si le toca plantear, si le toca participar de esa sesión, pero tiene un estatuto diferente, ¿no? Entonces, el caso era de quien había sido miembro hasta ese momento este, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. O sea, era director de un ente autónomo, en definitiva, pero podía ser candidato a la vicepresidencia o no podía. La mayoría entendieron, incluyéndome, que sí podía porque el estatuto del vicepresidente es un estatuto distinto al del legislador común, ¿no? Pero bueno, es una discusión, al final no fue electo, de manera que la discusión no tuvo demasiada relevancia práctica. Bueno. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Iniciativa de 2/5 de los legisladores. Ahí está el tema de cuánto es 2/5 de los legisladores, y si se contabiliza o no se contabiliza vicepresidente con legislador. Ese proyecto se presenta al presidente de la Asamblea General, igual que en el caso anterior, y el plebiscito se hace en la elección más inmediata. Acá hay similitud con el caso anterior. Si la anterior perdón, si la presentación es anterior a los 6 meses, o sea, prácticamente estamos en la misma solución. Y en caso contrario, pasamos a las subsiguientes y entramos en el planteo de qué quiere decir elección subsiguiente a partir de la reforma del 97. Por ejemplo, sirve como elección subsiguiente la segunda vuelta, aunque esto no se haya presentado dentro de los 3 meses. Sigue como elección subsiguiente la segunda vuelta, o sea, el balotaje. Las elecciones departamentales de mayo del año siguiente. Eh, bueno, admitamos que esto puede ser discutido y discutible. En realidad no tenemos una solución nítida. Habrá que definirla alguna vez, quizás en alguna reforma constitucional haya que reescribir esto y admitir, plantear todas estas hipótesis que estamos manejando. Algún día escribiremos algo sobre estos temas y le sacaremos punta del lápiz, ¿no? Para definirlo claramente, es decir, bueno, de todas las soluciones posibles, yo prefiero esta. Me parece que esta es la correcta. Ahora, ¿será o no será? Bueno, deben votar por sí la mayoría de los ciudadanos que concurren a los comicios, que deben representar al menos el 35% de los inscritos en el Registro Cívico Nacional. No dice tampoco acá los ciudadanos inscritos. ¿Qué quiero decir o dónde apunto? Que la solución del 331 literal B, iniciativa legislativa, en estos aspectos es similar a la del 331 literal A, que es la de la iniciativa popular. Tercera hipótesis. Convención Nacional Constituyente. ¿Qué es la Convención Nacional Constituyente? Bueno, es una especie de órgano eh, parecido a un parlamento, pero que tiene el doble de integrantes. O sea, acá se convoca a una elección para elegir miembros de la Convención Nacional Constituyente,
Eh, Hay una iniciativa original que se da a nivel del Poder Legislativo, senadores, representantes y el Poder Ejecutivo, se lo pasan a la Asamblea General. La Asamblea General debe aprobar el proyecto por mayoría absoluta y en caso de rechazo no se puede presentar el mismo proyecto hasta el siguiente periodo legislativo. El periodo legislativo es lo que va de un receso al siguiente. O sea, la legislatura son 5 años, el periodo legislativo es un año prácticamente. Pero digo, si ya fue rechazado, probablemente vuelva a ser rechazado, da la impresión. Y después promulga el presidente de la Asamblea General, o sea, el vicepresidente de la República, o quien cumpla las funciones de presidente de la Asamblea General. Y si estos pasos preliminares se dan, el Poder Ejecutivo convoca elecciones para una convención nacional constituyente para dentro de los 90 días, ¿no? Y la Convención Nacional Constituyente, esto sigue, tiene el doble de integrantes de la Asamblea General. Em, bueno. Tenemos así, la reunión de la convención debe hacerse dentro del año de la promulgación. El número de convencionales es el doble al de los legales. Eh, el tipo de elección tiene cierta analogía con la elección de la Cámara de Representantes. Ahí los representantes son representantes por departamento. Y bueno, y la convención delibera sobre la iniciativa que le vino del Poder Legislativo y sobre otras posibles que se pueden presentar en la misma convención. Resuelve por mayoría absoluta, tienen un año para deliberar a partir de la instalación, que debe ser dentro del año, ¿no? De la elección. O sea, ahí tenemos dos plazos de un año que están allí actuando. Se publican los proyectos que estén en danza por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿dónde se publican? En primer lugar, me imagino que en el diario oficial, que hoy por hoy se emite en formato digital, o sea, ya no se publica en papel. Y después el plebiscito en la fecha indicada por la propia convención. O sea, la convención tiene como cometido, como competencia, aprobar uno o más proyectos de reforma constitucional y además fijar la fecha del plebiscito. Ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre esto, que es muy jugoso. ¿Por qué no se usó, por ejemplo? Bueno, la convención puede, bueno, se vota por sí o por no, por separado en cada propuesta, o sea, acá se admite, al decirse esto, se admite que haya más de una propuesta. La convención puede juntar proyectos que exijan pronunciamiento conjunto. A ver, no debe ser fácil que haya proyectos que exijan pronunciamiento conjunto. Lo que la convención puede hacer es decir, bueno, este proyecto trata tal cosa, es complementario porque apunta a la misma temática. Bueno, juntemos los dos y hagamos un único proyecto a someterse a la consideración de la ciudadanía. Bueno, y un tercio de los integrantes de la convención puede hacer el camino contrario. Separo una parte del proyecto para que se voten por separado. Un ejemplo que se me ocurre en torno a esto, ¿cuándo puede suceder una cosa de esta? Pues en general, no por capricho de nadie, ¿no? Debe haber un son. Y bueno, imaginación, que hay una propuesta de incorporar a la Constitución determinado conjunto de normas que se hace que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo, pero en el paquete viene una cuestión que ahí podemos tener discrepancias, matices, diferencias. Podría haber allí un conjunto de convencionales que digan, no, acá yo tengo una objeción de conciencia, una objeción filosófica, ¿no? Este,
porque me incorporo al que dice la gente que tiene la misma creencia en torno al derecho a la vida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un eventual intento de consagración de la interrupción de la gravidez, de la posible futura madre. Este, acá la opinión pública está dividida, ¿no? O sea, hay gente, el fin de semana pasada, acá cerca de casa, hubo una especie de acto, creo que la consigna era en homenaje al niño no nacido, ¿no? O sea, en contra había un conjunto de personas congregadas. Yo fui a sacar mis pasajes de lunes a, a- a Tres Cruces, a la terminal de Tres Cruces, vi el conjunto desde donde yo estaba, ¿no? Incluso creí haber visto algún conocido que estaba participando del evento, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, muy difícil, con muchas aristas, pero bueno, pero es un tema y ahí había un conjunto de personas que estaban expresándose en torno a una preferencia. Entonces, volviendo al ejemplo, imaginemos que, no sé, hay un gran consenso en torno al planteo que se está haciendo a uno de los proyectos, pero tiene ahí un apéndice que dice algo que hay gente que dice, no, no, sobre esto no estoy de acuerdo, no lo voy a votar. Entonces, esa especie de deslinde sirve como para decir, bueno, aprobemos esto y esto otro veremos qué dice la ciudadanía, ¿no? Bueno, ¿cómo se aprueba? Mayoría de votos no inferior al 35% de los ciudadanos inscriptos. Acá hay una diferencia con lo que se decía antes. Decía, no dice mayoría absoluta de votos, dice ciudadanos inscriptos. Bueno, la mayoría de los votos que representen por lo menos el 35% de los inscriptos. Ahora, ¿por qué esto que reapareció en 1942 nunca se usó? Bueno, yo no tengo una bola de cristal que me permita adivinar, pero puedo hacer alguna conjetura, puedo compartir con ustedes alguna idea. Primera idea, no es fácil conseguir el doble de candidatos que los candidatos que tenemos para el Parlamento común, ¿no? Bastante difícil es a veces conseguir gente que conozca del tema, que sea idónea, ¿no? Evitar un poco que en el número, en la duplicación del número, bueno, aparezcan gente que está bien, pero que no tiene de pronto la formación de vida y entonces eso podría ser un escollo. Segundo escollo, un procedimiento de este tipo, desde el punto de vista del costo material, es muy caro, también. Y después, esto vinculado con con el primero que mencioné, puede haber una especie de desconfianza a todo este sistema, porque, a ver, hay un proyecto que viene de antes, que se supone que participaron, gente idónea, son legisladores, saben de política, les interesa el tema, han sido candidatos, fueron electos, etc. Ahora, acá estamos en una instancia nueva, ¿no? Y podemos conseguir gente que reúna todas esas condiciones, todas esas características para que integren esto. Y además, supongamos que hay acuerdo sobre el proyecto original, supongamos que hay acuerdo sobre alguna cosa que ha aparecido, digo, acuerdo a nivel de la opinión pública, ¿no? No todos van a votar en el mismo sentido, pero de cualquier manera, pero puede haber ahí una especie de desconfianza, porque ya que estamos reformando, bueno, metámosle a la Constitución esta otra disposición, que total, que no sé cuándo. Esa otra disposición puede ser peligrosa, peligrosa en el sentido, eh, a ver, ideológico, porque alguien puede decir, bueno, ya que estamos, vamos a proclamar la supremacía de tal
raza o una cosa de ese tipo, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, ojalá nunca a nadie se le pase por la cabeza, pero a veces en alguna circunstancia determinada aparece alguno a batir el tambor y entonces salimos con eso y terminamos en medio de un desastre, ¿no? Y eso también es una cosa a considerar. Sí, Paula Concepción, adelante. Realizar una consulta, porque usted dio tres motivos por el cual a veces no se utilizaba, dio el año, Sí. que es el costo del material, la desconfianza y me quedó uno sin copiar. A ver, el tercero, de cualquier manera, a ver, esto no es lo que dice la Constitución, esto es una reflexión en torno a lo que dice la Constitución y un intento de explicar por qué no se ha usado. A ver, ¿cuál era el tercero? No, yo dije, esto se asemeja al primero, ¿no? Y el tercero, ahí está. Y el tercero era el temor, digamos, la desconfianza en torno a que si tenemos un conjunto de ciudadanos planteando una reforma constitucional, digan, bueno, ya que estamos, agreguémosle esto otro, ¿no? Entonces, la supremacía de las personas de tal color de piel, para manejar un argumento absurdo que además me parece que estamos muy lejos de que a nadie se le pase semejante cosa por la cabeza. Pero, en fin, es un ejemplo, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, diría yo, hay otros procedimientos que son más, yo diría más amigables, más, por ejemplo, ahora vamos a ver el literal D y ustedes van a ver que ahí intervienen nítidamente, claramente el poder legislativo electo, pero, pero con la posibilidad de fijar una fecha distinta a las próximas elecciones. Acá hay una cosa a señalar, tanto en este literal C como en el D, que vamos a ver enseguida, cabe la posibilidad de que haya una fecha, no está fijada la fecha por la propia Constitución. En los dos primeros casos, las próximas elecciones, y ahí se nos ha planteado la discusión o este, el debate, digamos, en torno, bueno, en definitiva es lo mismo, discusión y debate son sinónimos. Pero ¿qué quiere decir las próximas elecciones? La duda, ¿no? Vamos a decirlo así, más suavemente. La duda de qué pueden ser las próximas elecciones. En cambio, en este mecanismo, el del literal C, Convención Nacional Constituyente, y en el del literal D, leyes constitucionales, que así son conocidos, puede haber una fecha distinta. O sea, y esto significa que para las próximas elecciones, eh, podemos comparecer ya con la reforma consagrada, aplicable, etcétera, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo. Convención Nacional Constituyente, la propia convención puede fijar la fecha del plebiscito. O sea, además de aprobar proyectos, aprueba la fecha. Eh, yo decía, esto no se usó nunca desde 1942. Se usó porque se instauró algo parecido a esto en una reforma constitucional de 1912, en la que se dijo, se aprobó la idea de que para cambiar la constitución había necesidad de ir a un organismo, a un órgano más o menos de este tipo. Ya se preveía el doble de legisladores, por ejemplo, pero después se volvió a la solución anterior, se eliminó la convención, quizás por aplicación de estos argumentos que he manejado. Lo de 1912 sirvió para aprobar la reforma de 1918. Pero después ahí un poco se volvió al pasado, ¿no? Se volvió al mecanismo de reforma de 1830 con modificaciones, pero algo que se parecía más a 1830 que a 1912. Bien, veamos las leyes constitucionales. Es un mecanismo
aunque se llamen leyes, no son leyes, ¿no? Pero se parecen a la ley en algunas cosas. Por ejemplo, para que haya una ley común y corriente que modifique un artículo del Código Civil, por ejemplo, para que haya una ley, tiene que haber una aprobación por ambas cámaras del mismo texto. Y si no hay consenso, no se aprueba lo mismo. La segunda cámara, quiero decir, a la que entró el proyecto, puede rechazar el proyecto. Y entonces se interrumpe el proceso de aprobación y bueno, habrá que ver cuándo y cómo se puede presentar de vuelta la misma solución o plantear una solución diferente, ¿no? Pero en este caso tenemos una cuestión parecida, o sea, las dos cámaras deben aprobar el mismo proyecto. Esto se usó, por ejemplo, para llegar a la reforma de 1952, se utilizó en una etapa posterior para cambiar la Constitución del 67, y bueno, y se propuso usar en algún caso que no prosperó. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con esto? Las dos cámaras se aprueban por 2/3 de componentes, dentro de la misma legislatura. No hay posibilidad de observación o veto por el Poder Ejecutivo y termina también en este caso con un plebiscito. Insisto, no tenemos reforma constitucional sin plebiscito, en la fecha determinada por la misma ley constitucional que todavía no tiene eficacia y la va a tener después del plebiscito, ¿no? Ahora, eh, si por ejemplo la ley constitucional dice, bueno, esto se va a aprobar el 5 de abril de este año, pongámosle por ejemplo, entonces, y el plebiscito es favorable, se entra a aplicar a partir del 5 de abril. No hay que esperar las próximas elecciones para que entre en vigencia. Otra cosa más, cuando esto se inventa, que fue en la Constitución de 1934, las leyes constitucionales entraban a regir de inmediato. Una vez aprobada por el Parlamento, entraban a regir, pero entraban a regir, diríamos, provisoriamente. En la elección siguiente se hacía, en ocasión de la elección siguiente, sí se hacía el plebiscito que podía ser contrario a la reforma constitucional. Con lo cual nos enfrentábamos a la siguiente situación insólita: entraba a regir la reforma constitucional de inmediato, a partir de la fecha que establecía la ley constitucional, pero después del plebiscito podía dejar de tener vigencia. Y entonces esto era realmente un problema, podía ser un dolor de cabeza, porque la aprobamos, en vigencia y resulta que 7 meses después para las máquinas no deja de tener vigencia, ¿no? Promulga el presidente de la Asamblea General. ¿Cuál fue la diferencia a partir de 1942? Simplemente la que ya esbocé. Simplemente la diferencia ha sido que entra a regir a partir de la fecha en que lo dice. Esta fecha puede ser el día de las elecciones nacionales, puede ser. Pero cabe la posibilidad de que sea una fecha distinta y que para las próximas elecciones ya estemos jugando con las cartas que estaban planteadas en la llamada ley constitucional. Bueno, tenemos todavía un quinto literal, que es el literal E, que no habla de la reforma constitucional, pero no es un procedimiento más de reforma. Dice dos cosas. ¿En torno a qué situación? A la simultaneidad de la elección con, con el plebiscito. O sea, supongamos que se hacen en la misma ocasión, aprovechando la organización, que ahí sí la Corte la tiene que hacer igual. Supongamos que es uno de los casos en los que estamos votando las dos cosas, o sea, reforma constitucional por un lado
bueno, plebiscito por la reforma, por un lado, y elecciones nacionales, por ejemplo, en la otra, por el otro. ¿Y qué tenemos? Que la aprobación del plebiscito se hace en una hoja separada necesariamente. Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esto? Y acá lo digo con bastante seguridad, ¿no? ¿Cuál es la intención? La intención es evitar, diríamos, acollarar, ¿no? El apoyo del ciudadano, el apoyo del elector a una determinada corriente política, respecto de lo que diga el plebiscito correspondiente. Supongamos, por ejemplo, que haya, no sé, una propuesta determinada para incorporar a la Constitución. eh, Supongamos que esto se hace, ¿por qué se puso en la Constitución cuando podía haberse aprobado por ley? Creo que ya adelantamos sobre esto comentario. El tema es que es mucho más fácil incorporar una nueva solución juntando el 10% de los ciudadanos que conseguir el 25% de los electores. Entonces ahí es más probable que tengamos plebiscito, que se dé esto, la simultaneidad plebiscito más elecciones. Pero ¿qué pasa? I- Imaginemos esto. Eh, este, mm, Me apareció un mensaje ahí de la computadora y me distrajo, ¿no? No, eh, decía, evitar que el apoyo a un determinado partido implique la decisión, necesariamente la decisión de los electores eh, por una solución constitucional. O sea, acá lo que estamos tratando de asegurar con esta primera parte del 331 literal E es la independencia de conciencia del ciudadano. O sea, yo puedo querer, esto ha pasado, yo puedo estar, o no, pero estar de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad de los menores infractores y eso. Se propuso hace un par de eh, elecciones, pero con esa solución estaban comprometidos determinado sector del espectro político y no el otro. Y resulta que capaz que en el otro había gente que quería votar por su partido o por su opción dentro del partido, pero no estaba de acuerdo con la solución de la reforma constitucional. Y la inversa también se puede dar. Estaba de acuerdo con esto, pero no quería votar al partido X, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto asegura, en caso de simultaneidad, que yo en el mismo sobre pongo dos papeletas. Una, la hoja de votación donde está inscripta la lista, es lo que habitualmente llamamos lista, ¿no? Pues la lista es un concepto inmaterial. La lista es una lista de personas. Ahora, están impresas en una hoja de papel, que es esta hoja electoral, ¿no? Entonces, que digo, bueno, no se olvide de poner saque la lista, esto es muy común en las elecciones, saque la lista del sobre azul, que es el sobre barato en el cual se distribuyen las listas, y póngala en el sobre amarillo, que es el que proporciona la Corte Electoral. No se olvide, porque si está introduciendo la lista con el sobre azul, está anulando el voto, ¿no? Por incorporar un cuerpo distinto y por de alguna manera identificar también el, el voto. Bueno, y después dice otra cosa, si las reformas refieren a la elección de cargos selectivos, supongamos bajar el número de legisladores de la Cámara de Representantes, por ejemplo, se votará simultáneamente por el sistema propuesto y por el sistema anterior, teniendo fuerza imperativa la de decisión plebiscitaria. O sea,
¿Qué significa esto? Que vamos a votar, si por ejemplo estamos bajando el número de representantes, tenemos la opción, podemos votar en blanco, una de las opciones, pero tenemos la posibilidad de votar por el régimen propuesto, por el régimen nuevo, si es que sale, y por el régimen anterior. Y tendrá eficacia, se consagrará el resultado acorde con el cambio constitucional. Esto tuvo resonancia en dos ocasiones. La primera, cuando había culminado su Pacheco, y ahí grupo bueno, la opinión pública estaba muy fragmentada, había gente que estaba muy en contra de la gestión, un enfrentamiento en la sociedad, no, de nuestra historia. Algún día habrá que ver cuáles fueron los mejores años, pero había todo esto y la asesoría letrada de incluso de la Corte Electoral dijo, se puede cambiar la Constitución, se planteó la posibilidad de reforma, se puede cambiar la Constitución a- eh, admitiendo la reelección inmediata del presidente de la República y lo que la asesoría dijo, sí se puede, pero no para este periodo de gobierno, no el actual presidente. Bueno, esto fue cuestionado, fue impugnado, fue controvertido y la Corte Electoral sostuvo, no, la solución está en el 331 literal E, en esto que estamos comentando porque es posible, el presidente no puede ser reelecto inmediatamente por la actual constitución, pero por la propuesta, por la reforma, si la reforma sale, podría ser candidato. Y entonces ahí el presidente era candidato. Por si salía, para el futuro, por si salía la reforma, no, al revés, perdón, al revés. Podía ser candidato para el futuro, o sea, podría ser un candidato reelecto inmediatamente si salía la reforma y si no salía tenía que haber otro candidato, no podía ser reelecto. La reforma no fue aprobada y entonces el presidente electo fue el que acompañaba la fórmula de haber salido la reforma, ¿no? Después, en fin, no era un ciudadano que tuviera un gran apoyo a nivel popular. Posiblemente Pacheco tuviera un apoyo mayor, o sea, había gente que estaba encantada porque era el que podía enfrentar determinadas circunstancias que estaban dándose en la sociedad, había gente que estaba en contra porque decía que era autoritario, etcétera, etcétera, y bueno, fueron las elecciones del 71, en el 73 tuvimos disolución de las cámaras, golpe de Estado, etcétera, ¿no? Quizás si no hubiera pasado lo que pasó antes, no habríamos terminado en lo que terminamos después, pero bueno, ya son cosas que están en el pasado también. Bueno, tenemos, yo diría, vamos a cortar por acá, yo me voy a participar del consejo de la facultad y nos vemos perdón, hoy es miércoles, ¿verdad? Yo ya no sé ni el día en el